este rubio brillante, sin decoloración. ¿Qué pasa si te digo que este rubio que tengo aquí es sin decolorar? Imagínate, ¿volviste a pintar el cabello tú misma rubio sin decoloración? Pues sí, amiga, pero versión actualizada, y te lo traigo en este video todo el paso a paso de cómo lo estoy haciendo ahorita para que mi cabello me quede así de rubio como el que ves aquí en las raíces, sin decoloración, para que el cabello no se maltrate en el proceso y te quede el color precioso. Así que quédate viendo todo este paso a paso que les grabé todo, desde cómo lo preparo, cómo divido el cabello, el tinte que uso, el agua oxigenada que estoy usando ahorita que es diferente. Amiga, tienes que quedarte hasta el final. Yo estoy demasiado emocionada porque estoy amando este nuevo color. Bueno, es muy parecido al anterior, pero versión actualizada y mejorada. Hello, bienvenida una vez más a mi canal, y si eres nueva por aquí me presento, soy Maina, y déjame decirte, amiga, que estás en el canal más fabuloso de todo YouTube, que si no te has suscrito no sé qué estás haciendo. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrita. También te invito a que me sigas en mis otras redes sociales, que son estas que están aquí, para que no te pierdas ningún truquito de belleza, y además ahí estamos conectadas en cositas más personales en el día a día. Pero Maina, deja la habladera. ¿Cómo es que te estás pintando el cabello ahorita mismo rubio y sin decoloración? No esperemos más y comencemos. Ok, amiga, paso número 1, usar una camisa que no te importe que se manche. En este caso yo agarré una de mi esposo y blanca, porque cualquier cosa le ponemos cloro. Aunque, si les soy honesta, yo nunca he manchado. O sea, con este tinte nunca se me ha manchado la ropa. Paso número 2, me voy a agregar algún protector para mi cabello, de medios a puntas. Esto se los voy a explicar aquí, pero no voy a hacer tanto énfasis porque se los he explicado bastante en muchos otros videos, y todo lo que tienen que hacer antes de pintarse el cabello para prevenir que se les quiebre. Esto siempre lo hago, que es me mojo mi cabello, y después de que lo tenga bien mojado, me voy a aplicar el Olaplex número 3. Puedes utilizar el producto que tú prefieres, que sea protector de cabello antiquiebre. Esto lo que va a hacer es que si te cae tinte en el resto del cabello, si tú eres como yo, que vas a solamente a retocar las raíces, y esto que está tan pintado no se te vaya a romper. Previene que se te vaya a romper. No es que vamos a hacer que no se rompa si se cae, pero tenemos dos efectos en uno. Uno te protege, y otro, al mismo tiempo estás agregando una mascarilla que te está reparando el pelo. Ahorramos tiempo, amiga, y hacemos 2 en 1 porque somos prácticas. Ya me puse el Olaplex 3 en el cabello. Voy a esperar que se me seque. Si no quieres esperar que se seque, puedes pasarte el secador con una temperatura media para asegurarte que esté todo bien seco. Igual yo en la raíz no me lo mojé y no apliqué el Olaplex. Pudiera colocármelo, pero yo prefiero esperar. Ya vuelvo. Ok, amiga, a lo que viniste, vamos manos a la obra a comenzar a pintarnos el cabello. Primero lo que voy a hacer es dividírmelo. Como yo me lo pinto yo sola y quiero que quede perfectamente pintado, que no me queden manchones ni nada, por experiencia te digo, es mejor dividirlo antes, porque si no te vas a tardar mucho colocando el tinte en la raíz. Es preferible hacerlo antes, te ahorras tiempo, porque si no va a estar, pasaba antes, no sé si te ha pasado eso. Cuando termino de colocarme el último mechón, ya todo lo de atrás tiene como 1 hora pintado, entonces eso te maltrata lo que ya pintaste antes. Entonces, para ser más efectiva, comienzo trazando una línea aquí. Ajá, y creo que lo estoy haciendo bien. Tiene que ser perfecta, pero sí que sea lo más recta posible. Ven que sí tengo raíz. Ya lo tenemos a la mitad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir ahora mi pelo de la parte de adelante, mi cabeza de la parte de adelante a la parte de atrás. Entonces va a ser más o menos como a la altura detrás de las orejas. Y voy a hacer una línea aquí. Esto para adelante. Lo peino bien hacia adelante para que no me vaya a interferir un mechón del otro. Y ahora que lo tengo así bien peinadito hacia adelante y este hacia atrás, voy a hacer un moñito aquí, porque yo comienzo con la parte de atrás. ¿Por qué no me pongo una pinza como esta, que es la que voy a usar atrás? Porque si no me quita la visibilidad para atrás. Como me pinto yo sola el cabello, si a ti te lo está pintando alguien, que sería lo ideal, puedes recogértelo normal. A mí me gusta, como lo hago yo sola, ponerme un moñito así, que siempre sean pinzas de plástico, y me agarro. Amiga, porque siempre coqueta, nunca incoqueta. Siempre fabulosa, nunca infabulosa. Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Ya tengo mi cabello dividido, me dejo en la parte de atrás libre porque voy a comenzar a pintar desde aquí abajo hasta arriba, ¿ok? Vamos ahora sí a hacer la mezcla. ¿Cómo me estoy pintando el pelo ahorita? ¿Qué estoy usando? Primero, ¿qué agua oxigenada estoy utilizando? Esta, que es la de Wella, volumen 30. Ay, pero tú toda la vida te lo has pintado con volumen 40. Sí, yo sé. Pero ahora me lo estoy pintando
pintando con volumen 30. ¿Por qué me lo estoy pintando con volumen 30? Porque después de que comencé a hacérmelo en la peluquería los reflejitos y me ponía tinte en la cabeza que no era súper aclarante, creo que no era súper aclarante, sino que era un 9, me quedaba doradito, yo veía que me agarraba con agua de 30. Entonces, la diferencia entre agua de 30 y de 40 es la cantidad de amoníaco que tiene. Por supuesto, al tener más amoníaco la de 40, maltrata más el cabello. Y como yo me estoy haciendo reflejitos, especialmente en la parte de adelante, eso me ilumina un poquito más. Entonces no me interesa en este momento que el cabello me quede exageradamente platinado, o sea, cuando lo tenía demasiado blanco con solo el tinte. Quiero que tenga ese contraste ahora, que esté un poquito más dorado en mis raíces, que es como lo que más o menos lo que ven ahorita aquí, y este contraste que cuando el cabello está seco se ve muy lindo, se ve más natural, más jovial. Es lo que quiero ahora, es lo que me está gustando en el momento. Las dos me gustan, pero es lo que prefiero ahorita. Agua de volumen 30 de Wella, y el tinte es el mismo tinte de toda la vida que les he mostrado aquí en el canal, que ojalá y fuera mío y ojalá me pagaran por esto de la publicidad, pero no, esto se los muestro porque realmente me encanta compartirles con ustedes lo que a mí me funciona y ustedes lo saben. 1281 de Wella. ¿Qué es esto? Un tinte súper aclarante. ¿Qué es un tinte súper aclarante diferente a los demás? Que tiene más concentración de amoníaco, levanta más tonos que si fuera un tinte regular que vas a comprarte en la farmacia. Es que no lo hagas, pero no vas a conseguir el mismo resultado. Yo les estoy mostrando paso a paso lo que a mí me funciona, porque después me sale, Maína, pero yo tengo la cajita de no sé qué más, ¿será que me funciona? No es el que uso, no te sé decir si funciona o no funciona. Yo te estoy compartiendo lo que a mí me funciona. Esto, como dice aquí en la caja, es Mix 1-2. ¿Qué significa eso en español? Que por cada porción de tinte que vamos a usar es el doble de agua oxigenada. Es decir, si yo utilizo 1 onza de tinte, vamos a utilizar 2 onzas de agua oxigenada. Hay algunos tintes que dicen 1-1. Esto significa que por cada porción de tinte que vas a utilizar la misma porción, una porción de agua oxigenada. 1 onza, 1 onza. Eso se dijera 1-1. En este caso, 1-2. 1 onza por cada onza de tinte, o la cantidad que vayas a usar, media onza, un cuarto de onza, va a ser el doble de agua oxigenada. Yo utilizo 1 onza y media. El tubo trae 2 onzas. O sea, les estoy hablando aquí, me falta pizarra. Edición, ponga aquí una pizarra. Me falta la pizarra en donde les estoy explicando. Me siento la profesora. Aquí en el tubo, presta atención. Aquí en el tubo, esto me encanta de este tinte. Si me consumo hasta aquí, utilicé media onza. Aquí te lo dice. Quiero ponerlo más cerca. Hasta aquí 1 onza y hasta aquí 1 onza y media. Yo me lo voy a consumir 1 onza y media. Voy a dejar solamente hasta aquí. Es lo que me gusta usar. Prefiero que me sobre a que me falte, porque ya me ha pasado antes que entonces queda un mechoncito, estoy rindiéndolo y me da miedo que me quede mal el color, entonces prefiero que me sobre. Si utilizo 1 onza y media de tinte, van a ser 3 onzas de agua oxigenada. Primero voy a colocar el agua oxigenada. Esto es un envasecito demasiado fantabuloso. Voy a tratar de conseguirles uno parecido para dejárselo abajo en la caja de descripción. La compré hace demasiado tiempo, que se cierra y aquí puedo hacer la mezcla, y al mismo tiempo, aquí no se nota mucho, pero trae la marcación de las onzas. Entonces yo primero voy a servir las onzas. ¡Ay! 3 onzas para luego poner la cantidad de tinte que voy a utilizar. Súper fácil, porque a medida de que vas colocando, claro, es así para que sepas lo que vas poniendo. Exactamente, aquí tengo mis 3 onzas de agua oxigenada. Voy a colocar ahora el tinte. Y les dejé en mi otra red social una cajita de preguntas para que me hicieran y se las respondiera en este video. Ahorita cuando tenga el tinte en la cabeza se las voy a responder, que son las dudas más frecuentes. Voy a responder unas cuantas. Entonces voy a irlo colocando. Ok, ahora sí, amiga, ya coloqué todo el tinte. Aquí solamente hay tinte y agua oxigenada. Para las que escriben, esto no sé color. Miren, yo ahorita me estoy haciendo los reflejitos. Miren la diferencia de color y se los cuento siempre. Cuando me pinto el pelo con tinte súper aclarante, que solamente es con tinte súper aclarante, es porque es tinte súper aclarante. Y si me voy a poner de coloración el día que no, se lo voy a decir. Vamos a cerrar esto y ahora sí, a batir. Este es mi momento de hacer ejercicio. Ok, ahora sí me voy a comenzar a pintar el cabello. Entonces voy a comenzar a dividir desde abajo hacia arriba. Maína, ¿cómo haces para pintarte el pelo en la parte de atrás? Ahorita les muestro bien, pero yo pongo un espejo enfrente del espejo y me voy viendo en uno y me voy revisando aquí. En realidad lo hago tocándome así, con la brochita y con el dedo, para asegurarme que solamente sea la raíz. Como solo es la raíz, nada más que deposito el producto. Pero sí me voy asegurando. Ahorita yo los muestro y ustedes se van a quedar locas. Y creo que está, ahí creo que me veo. Me veo perfecto. Ustedes ven este efecto. Yo me voy a ver aquí
¿Ven esto? Yo puse un espejo contra el otro espejo. Esto aquí es donde yo me voy a fijar. Y se ve buenísimo. Entonces, amigos, uno se las ingenia. Hablando aquí, echando cuentos, se me puso el tinte morado. Porque a la medida que va pasando el rato, se va poniendo moradito. Entonces, la parte de aquí abajo me la voy a hacer. No sé si estoy muy pegada ahí. Me lo voy a hacer primero aquí con ustedes así. Que ustedes vean. Yo necesito verme así. Levanto. Esto nada más luego con la parte de abajo de ponérmelo bien aquí así en todos estos pelitos. Así. Yo me voy asegurando de que esté en todo mi cabello. Ok, ya comencé aquí, ¿verdad? Ahora voy a ir subiendo hasta la parte de aquí arriba y voy a ir haciendo lo mismo que acabo de hacer aquí en todos estos mechoncitos finitos para asegurarme que mi cabello esté bien cubierto, ¿ok? Ya tengo lista la parte de atrás, amiga, así que ahora voy con la parte de adelante y quiero aprovechar para, mientras tanto, voy a responder algunas de las preguntas que me hicieron, que les dije que les iba a responder, pero voy a comenzar aquí de una vez porque es que esto tiene que ser rapidito, ¿no? Uno no puede estar esperando tanto tiempo con el tinte en la cabeza. Voy a colocar este mechoncito, que es uno que le hago como más énfasis aquí, miren esto de la patilla, para que me quede todos estos pelitos bien. Estoy viendo literal aquí en la cámara, siento que estoy como encima, pero es que quiero mostrarles bien para que ustedes puedan entender perfectamente cómo lo hago. Aquí estos pelitos, para que todo el borde me quede bien parejito, lo voy a echar para atrás. Voy a sacarme el siguiente mechón. A ver, como así de grueso más o menos. Ok, voy a comenzar respondiendo. Mi única interrogante es: ¿por qué te pintas tanto el cabello? Yo te voy a responder, amiga, porque quiero. Porque quiero, o sea, ¿qué pregunta es esa? ¿Por qué te pintas tanto el cabello? Porque quiero. Lo peor, no sé si es bueno o malo, yo no tengo casi canas, o por lo menos no me las he visto. No me he visto todavía canas, que a veces digo como que, ay, esto seguramente me lo van a decir mis amigas que tienen canas. Después de que tengan canas me voy a arrepentir de no haberme dejado mi pelo oscuro, etcétera. Pero este año no será, ya este año no fue. A lo mejor el año que viene, un cambio de imagen, que próximamente van a ver cosas aquí en el canal. ¡Ah! Estoy demasiado contenta. Bueno, puedo responder otra de las preguntas que está ahí, que precisamente es esa, y para cuando salga este video ya lo voy a poder haber dicho. Una de las preguntas es: ¿hay otra cuenta con tu foto? Maína Hada Madrina, ¿es tuya? Eso es en la otra red social, aquí será por este mismo espacio. Sí, es mía. Vayan a verla para que vean de qué se trata, que próximamente lo van a ver aquí. Maína Hada Madrina. No me cabe la emoción, es algo que estoy trabajando desde hace años, desde mucho antes de estar embarazada, imagínense. Ya va a salir a la luz, pero para las que no tienen nada que ver, vamos con otra pregunta. Tengo canas en cintillo, supongo que en esta parte de aquí adelante. Lo más recomendable para disimular, mechas o decolorar todo. Amiga, en ese caso, yo te voy a dar un ejemplo por mí, lo que yo haría en ese caso. Fíjate que justo yo ahorita me estoy haciendo este borde más claro, casi blanco, como una cana que ahorita está muy en tendencia, que se llama el money piece, que es hacerte un mechón básicamente aquí bien grueso, que sea más clarito. Imagino que estás hablando de tonos rubios, y en ese caso uno se lo pinta, se lo decolora, como hice yo aquí en todo el frente, todo el cintillo, para que me dé ese efecto de luz. Si yo tuviera canas justo ahí en el cintillo, yo me hiciera unas mechas. ¿Por qué? Porque el cintillo te va a ayudar con ese efecto, básicamente lo que yo estoy haciendo. Y si te haces una mechita bien finitas, como ahorita se llaman baby light, que son unas mechitas muy finitas y regaditas que no te dan tanto contraste, o sea, no es la mecha marcada, y esas mechitas te van a ayudar con las canas para disimularlas. O sea, si están muy regaditas en todo el cabello y tienes bien marcado el cintillo, básicamente ese es el efecto que todo el mundo está buscando ahorita cuando se hace unas mechas. Entonces no te maltratas tanto el cabello pintándotelo todo o decolorándotelo todo, o si te gusta pintártelo así como yo, que yo lo hago porque me gusta, porque mira, mi raíz está súper oscura, por lo menos no me he dado cuenta todavía de alguna de ellas. Yo me haría baby lights, amiga, sin duda alguna, y el cintillo que te lo hagan más marcado y listo, tienes tu cintillo de tus canas y te va a ayudar. Otra pregunta: ¿cómo haces para que tu raíz no te quede naranja? Bueno, amiga, una de las cosas que yo hago para que siempre me quede más naranja, obviamente, es matizarlo. Ya se los voy a mostrar ahorita cómo lo estoy haciendo en este momento.
momento que es diferente a como lo hacía antes. Pero otro secreto, bueno, no es un secreto, es lo que recomiendan los estilistas y es súper importante, es, amiga, no dejar que baje tanto la raíz. O sea, yo me dejo solamente este crecimiento como de un dedo. ¿Por qué? Porque lo que está más cerca del cuero cabelludo hace que esté cerca del calor normal corporal, porque cuando tú dejas menos raíz, haces que, como está más cerca de tu cuero cabelludo y el calor normal de tu cuerpo ayuda a que esta parte se aclare más rápido, vas a hacer que te quede el color perfecto. Mientras más abajo esté, va a ser más difícil que te agarre el color. Entonces yo siempre dejo ese dedito nada más de raíz y lo retoco. No porque me moleste la raíz, porque en verdad no me molesta para nada, pero sé que cuando más raíz deje, va a ser más difícil de mantener el color y sobre todo a largo plazo. Si lo retocas así una vez al mes, una vez cada 20 días, yo lo hago por lo menos cada 20 días porque me crece la verdad bastante rápido, mantengo el color ideal y que no se me manche. Ok, ahora sí está listo, me lo agregué en todo el cabello. ¿Cuánto tiempo lo voy a dejar? Lo voy a dejar 50 minutos porque ya tiene como más o menos los de atrás. En total debería ser una hora. Ya yo lo voy a dejar ahorita 50 minutos. Vengo otra vez a mostrarte como mitad del tiempo porque yo me pinto un poquito las cejas ya al final. Y después al final también lo corro hacia abajo en los últimos 5 minutos. Entonces te voy a explicar bien cómo lo hago. Ya vengo en un ratito. Estos son los últimos 5 minutos. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a pintar las cejas un poquito. Porque mis cejas son bien oscuras. Aquí no las ven tan oscuras porque me las pinté hace como 20 días. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a refrescar un poquitito. Y mientras tanto que esto está actuando, parezco el Muesque. Ay, qué horrible. Voy a mojarme el cabello. Esto obviamente es más fácil hacerlo en la ducha. Y voy a correr el tinte de la raíz para abajo. Eso lo que va a hacer es revivir el color que tengo abajo, darle luminosidad a todo el cabello y que quede parejito. ¿Por qué lo mojo? Porque no quiero que se manche, quiero que se distribuya bien y no quiero necesariamente pintarlo. O sea, no es para levantar el color, sino simplemente para que reviva el color y dar luminosidad un poco. Por eso lo mojamos y así no se maltrata tampoco el cabello. Vamos a mojarlo bien. Este atomizador, por cierto, es lo máximo. Y también voy a poner agua aquí mismo en el tinte. Ya esto actuó lo que tenía que actuar. Entonces le voy a poner un poco de agua aquí en el tinte también para que se moje y corra mejor. Ok, ahora sí, vamos a hacer esto. Me veo horrible. Amiga, lo que yo hago por ustedes, o sea, tengo aquí 8 años exponiéndome porque, bueno, amiga, para ser bella hay que ver estrellas. Y ahora he visto que dicen mucho lo de que mientras más fea te acuestas, mejor te levantas. Entonces, mientras más fea haces el proceso, mejor queda el resultado. Aquí bien mojado. Y esto literalmente lo voy a dejar es este ratito, los últimos 2 minutos y lo retiro. Masajeo bien para asegurarme que esté en todo mi cabello. Y esto va a hacer que quede el color parejo y perfecto. Ya tú vas a ver cómo va a quedar esto. Voy a dejarlo aquí amarrado y te voy a mostrar con qué lo voy a matizar. Ok, Marina, ¿con qué te matizas el cabello ahora? Si tú tienes mucho tiempo por aquí, tú sabrás que yo siempre lo he matizado. Lo matizaba con un champú de Matrix, que es el Soul Silver. Fantástico, buenísimo. Si lo tienes, lo puedes matizar con eso. Solamente que yo ahora lo estoy haciendo con este, que es de Trust, porque me parece que es más gentil con el cabello. Lo tengo, lo quiero gastar también porque, amiga, es bien bueno y el precio es un poquito más elevado que con el de Matrix, pero es fantástico para esto. Esto es de uso profesional. De verdad que queda el color precioso, no mancha, pero igual yo lo dejo. En este caso, solamente 3 minutos. Esto sí tienes que dividirlo bien, mechón por mechón, y yo solamente lo voy a aplicar en mis raíces porque abajo no necesito matizar. Y lo voy a ir aplicando mechoncito por mechoncito, lo masajeo y lo dejo ahí 3 minutos y me lo retiro. Esto va a ser después de que agrego el champú. Primero me voy a quitar bien todo el tinte. Champú, el que uso siempre, que si no has visto mi rutina de cabello actualizada, se las acabo de poner, que está fantástica, literalmente todo es nuevo. Ya está publicado en el canal, te lo voy a dejar abajo en la descripción también y por aquí para que vayas a verlo cuando termines este video. Me voy a quitar esto porque si no me va a quedar calva. Miren esto.
Ya, esto agarró el color que yo quería, que es un poquito más clarito, pero no quiero unas cejas rubias porque no me gustan tan rubias. Esto ya es suficiente. Ya ustedes van a ver cómo va a quedar todo. Me lo voy a quitar y vuelven unos. Bueno, para ustedes van a ser segundos, pero a mí van a ser unos cuantos minutitos. Ya ven. Amiga, yo creo que tú no estás preparada para ver este color. Mira cómo me quedó el cabello. O sea, estoy pero maravillada, súper feliz de que finalmente he conseguido una fórmula que me funciona, que me queda el cabello lindo, espectacular. Y mira cómo está de suave. Mira este rubio fantabuloso sin decoloración. Es que mira cómo se ve ya, cómo vamos, de cómo está más fuerte, cómo está brillante, suave y el color perfecto. ¿Qué es lo que quiero seguir haciendo? Pintármelo así, porque con agua de 30 el daño es muchísimo menor. Y además quiero seguir haciéndome estos reflejitos, sobre todo aquí al frente. No sé si me los voy a hacer en todo el cabello la próxima vez, pero sí de seguro toda esta parte de aquí al frente para que ilumine el rostro. Y de esa manera el matizado no lo tengo que hacer tan frecuente, porque si bien el color se mantiene bello cuando lo matizamos, ciertamente maltrata el cabello si lo hacemos muy frecuente. Ya lo he comprobado. Entonces siento que de esta manera, poniéndome estos reflejitos aquí en la pollina, estos aquí al frente, me dan esa luz de cabello más platinado, pero no lo hacemos en todo el cabello y así no decoloramos todo el cabello. Me encanta el color que me agarra. Es prácticamente el mismo que con el agua oxigenada de 40. Si no eres nueva por aquí, ya sabes, amiga, que yo antes me pintaba el cabello de una forma muy similar, pero lo matizaba diferente y usaba agua de volumen 40. Aunque me funcionó por mucho tiempo, claro, el color era más blanco. Este es un color como un poquito más vainilla, más doradito y me encanta. Se ve chévere, se ve jovial, es diferente para hacer un ligero cambio y seguirme manteniendo rubia, pero lo más importante es que maltrata muchísimo menos el cabello, porque la diferencia es que tiene menos amoníaco y maltrato muchísimo menos el cabello. Me fascina porque me quedó suavecito, mira, brillante, espectacular. Mantenemos un color precioso, pero el cabello no se maltrata. Mira esto. ¡Ah! Amiga, no, es que este rubio soñado, espectacular, sin decoloración. No, yo estoy demasiado encantada. Siento como que todas las energías positivas volvieron a mí. Yo no sé tu amiga, pero para mí el cabello es demasiado importante. Y el color especialmente, que yo me vea en el espejo y diga, wow, espectacular, fabulosa. Eso es lo que yo quiero todo el tiempo. Dime abajo en los comentarios qué te pareció este video y qué otro video quieres ver de mí, que yo lo hago con todo el gusto del mundo para ustedes. Recuerda compartírselo a esa amiga que tiene el cabello ahorita rubio achicharrado y necesita un cambio. Esto puede ser una opción. Que ojo, paréntesis, siempre les digo, por favor, igual vayan a su estilista, consúltelo, háganse pruebas de color. Tengo muchísimos videos aquí, casi 8 años haciéndoles videos del cabello, han visto todos mis procesos y siempre les digo lo mismo: acudan a su estilista, a su peluquero, a su peluquera de confianza, que les haga una valoración de color, por favor. Y especialmente si lo van a hacer ustedes, siempre háganse la prueba de color antes de agregarse un tinte como este, que si bien es menos agresivo que una decoloración, sigue siendo un tinte bastante fuerte y no queremos dañar el cabello. Recuerda también, amiga, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Las quiero muchísimo. Chao, chao.